señores, para el sello Hipocampo Editores, a quien yo represento, es un honor tener en la mesa esta noche al poeta Antonio Sionis, quien por suerte le venimos publicando ya su obra completa y este reciente libro, Usina de Dolor, el libro que nos convoca hoy día. Y también quiero agradecer la presencia acá en la mesa de las personas que nos acompañan. Desgraciadamente, por una situación fortuita, Marita Troyano no nos acompaña, ha tenido que viajar, y en su reemplazo, ahí viene el problema, no sé el nombre de la me disculpa, Armando Arteaga, poeta, narrador, actualmente es presidente del Gremio de Escritores del Perú, y también Óscar Limach, poeta, básicamente poeta, y el que habla es el editor de Hipocampo. Me toca ser breve y quiero empezar ordenando la mesa con la lectura del prólogo que hizo Marita Troyano para Usina de Dolor, que estaría a cargo de la señora adelante. Buenas noches a todos. Como ya dijo el señor, tengo representación de nuestra querida Marita Troyano, que le manda muchos saludos. Con pena ya no puede asistir porque ha fallecido un ser muy querido para ella. Voy a dar lectura al prólogo. A modo de un prólogo. La gentil invitación de Antonio Sionis para que escribiera este prólogo significa, además de un altísimo honor, una excelente oportunidad para una vez más expresar públicamente mi profunda admiración y respeto por su fecunda obra poética, por la cual, de manera unánime, es considerado como uno de los más importantes poetas del habla hispana. Además, cabe señalar que Antonio Sionis pertenece a una rara estirpe de poetas cuya grandeza no radica tan solo en una valiosa producción literaria, sino también en la armonía, el don de la gente que en reconocidos rasgos los caracteriza. Poeta de larga trayectoria, extraordinaria sensibilidad y una singular lucidez expositiva, a través de un constante y riguroso proceso creativo que a todas luces enriquece la vasta tradición lírica del Perú, Sionis nos viene entregando una poesía de escrupulosa construcción, una poesía original, despojada de artificio alguno, apuntando al rescate de lo esencial, ahondando cada vez más en el análisis y proyecciones de nuestra existencia, logrando comunicar con un lenguaje claro y preciso tan sustantivas reflexiones. Simple. Yo voy a hablar ahora de cosas bien corrientes, de cosas generales, tan manidas que son universales, y así resultan ser frecuentes, porque las hago tan sencillas que son hasta palpables, como el amar mundial, como la propia vida, como la misma muerte. Página 36. En esta línea de pensamiento, 29 poemas que estructuran Usina de Dolor, singular poemario creado en base a una conmovedora exposición lírica de sentimientos, motivos y circunstancias propias. Desde los propios versos nos envuelven en una peculiar atmósfera que invita a una saludable reflexión acerca del sentido y del sinsentido de todo aquello que define nuestras vidas. En cada página anida, sin patetismo alguno, una confesión natural. En cada verso, a viva voz y con diversos registros, nuestro poeta vuelca su interioridad poniendo especial atención en resaltar
hechos y elementos cotidianos que resultan ser las coordenadas de un ab initio. Prevalecen más allá de nuestros humanos anhelos y se expanden arbitrariamente en territorios del cuerpo y el alma con orgánica naturalidad, operando como generadores del dolor en todas sus modalidades: la enfermedad, las frustraciones, la violencia, la injusticia social, los licores que nos impone el paso del tiempo y el tener que soportar con hidalguía la mezquindad e invisibles vallas de la marginación, y el olvido que a menudo encontramos en nuestro camino. Todo lo cual es expresado magistralmente en rotundos versos que hábilmente ensarten el hilo conductor de una poesía autobiográfica, una poesis desarrollada con serena emotividad y entereza, donde cada verso se percibe, se siente y aprende como el eco inconfundible de sus pasos, la metáfora fidelísima de sus rasgos, el quedo reconocimiento de brismas de felicidad y, por qué no, decido, o como una audaz e inteligente estructura lírica que expresa con legítima insolencia el dolor del poeta ante la indolencia, ante el profundo dolor que causa el vacío ontológico, al observar sin tapujos ni medias tintas lo absurdo de la humana existencia, la penosa condición humana y la fragilidad de la materia de la que estamos hechos. Me remito a sus versos. Y en cada hueso resistiendo hasta la médula y el tuétano, sufriendo hasta cuando se descompone entero todo donde acaba, ya en polvo o en ceniza, que aquí queda, pero también en humo, en aire convertido. Y en otro poema manifiesta: ¿por qué la vida siempre es afanosa, fatigante, sudorosa, ardua, laboriosa, molesta, dolorosa, penosa, lamentable? Solo la muerte reposada y sosegada resulta ser reconfortantemente descansada. A todas luces, usina del dolor constituye un valioso conjunto de poemas afinados y consolidados en otoñales años, cuando la sabiduría o aquello que más se le parezca animan una contemplativa postura frente al mundo y los poemas que brotan como un geyser del pecho abierto del poeta y que entrega como una ofrenda de sí mismo, adquieren un especial significado, pues la corona de aquella madurez de pensamientos que con espontaneidad llega luego de haber andado ya muchos caminos y bajo distintos cielos. Los versos de impecable factura que nos brinda Antonio Sillonis son hijos de su largo y fecundo recorrido. Están llenos de sentido y poseen esa invalorable capacidad de comunicar, de establecer un estrecho vínculo con sus congéneres, de hacernos sentir como muestra sus conocimientos y sentimientos. Y esta cualidad que es intrínseca de la poesía, esa fundamental capacidad de conmover, de movilizar conciencia al compartir vivencias, emociones y sentimientos, sean estos de dolor, placer o escepticismo, se hace verdad en una poesía que intuyo fue forjada para ser con sangre, sudor y lágrimas, con un extraordinario dominio del lenguaje y un cabal manejo de recursos estilísticos que sin aspavientos la engalanan más, sea cuando en una trama de motivos y circunstancias donde no existen realidades alternativas, Sillonis se confronta a viva voz con el mundo al observar con madurez crítica una lastimosa evolución de nuestra sociedad, o cuando con sutil armonía y el tratado de un humor aborda males del cuerpo. Sí, y cuando se aposenta acá la enfermedad más firme y duradera, que sin embargo se hace breve, sin hospital, ni médico, ni cura, y ya perdido el alma, sin salvación tampoco para el cuerpo. Porque hablando hoy de medicina,
Yo soy un verdadero especialista en todas las enfermedades que he sufrido en cuerpo y alma. Sus versos convenientemente articulados son pues la expresión desnuda de la interioridad de un legendario Batles, siempre ajeno a la máscara o al disfraz. Un hombre valiente que va por la vida configurando una poética de cruda reflexión, centrando fortalezas de sus palabras en un llamado de alerta contra el letargo, la ingratitud y la marginación. Y en este punto debo subrayar el hecho de que en cada poema, incluso aquellos donde consigna abiertamente el mayor pesar o un estado de ánimo que pendula entre el escepticismo y el olvido, implícita está la urgente necesidad de hacer cierta la función redentora de la poesía. He leído estos poemas durante muchas tardes a la orilla de un río que avanza hacia el mar, entre inmensas moles de acero y cemento, y en cada vez me dejaron estremecida, sumida en una azul melancolía. Pero al mismo tiempo, en esas tardes me embargó aquella indescriptible dicha que propicia el encuentro con una poesía de excepción en fondo y forma, con rítmicos versos que han habitado durante mucho la interioridad de Antonio Sillones y que en este libro resuenan y fluyen serenamente, así como la corriente de este río que avanza por una vieja costumbre hacia el inmenso mar. Y en esa cara circunstancia me fue posible emprender aquel vuelo, una nutritiva ascensión del espíritu que se experimenta ante una poesía que no toca medularmente, una poesis en que las palabras adquieren un centellante brillo, como los temas más simples son puestos en valor y lo esencial se expone sin jeroglíficos verbales, en versos que se abren paso entre fragmentos de una invisible niebla que impide la anhelada comunicación entre los seres humanos. Y esto ocurre porque cada poema guarda en sí mismo un claro y solidario propósito, porque con la cadencia y el ritmo que imponen en lenta progresión el dolor mismo, hallamos una genuina voluntad del poeta de hermanarnos en el mismo sentido. Cito: para luchar desde la vida contra la muerte de uno mismo y así de la del todo en cada muerto agonizante moribundo. Percibo además que en cada uno de los poemas, en medio de la cadencia y el ritmo, en la lenta progresión impone el dolor, existe una encomiable voluntad de nuestro poeta para resistir con el estoicismo, paciencia y buen humor las adversidades, los males que aquejan el cuerpo y los padecimientos de la conciencia por esas abiertas heridas de la psique, aquellas que van y vienen acechando entre lo oscuro de nuestros abismos interiores. De este modo, como hombre y como poeta, y en rotundo rechazo a las tradicionales representaciones de la realidad, refunda su ser, se mantiene firme en sus convicciones y sin fragmentación alguna de pensamiento manifiesta una conciencia restaurada y en evolución constante. Cito: y les he dicho ahora, yo mismo soy feliz, o tal vez solo menos desafortunado que antes, por recibir el premio de la brisa marina mañaneral por entre mis cabellos canos y el sol de primavera de esta tarde nuevamente sobre la carne de lágrimas. Nuestro poeta siempre contrapuso el envilecimiento de nuestra sociedad contemporánea, que avanza sin rumbo y cada vez más distante de cualquier otro principio de solidaridad. Asume una postura cáustica y desafiante cuando habla de la muerte, situación ineludible para Antonio Sillones pareciera ser algo así como la velada buena del cuento, triste de nuestra compartida existencia, poniendo en evidencia que en su poética no están de todo ausente la ironía y un inteligente humor
que como bien sabemos resultan ser eficaces paliativos para el dolor. Sí. En cambio, desde mi ignorancia humana de la noche, pensando solo que vivir es un goce agónico, siempre a la espera de lo pronto, se nos desvele en ella a todos la misteriosa vida eterna de la muerte. Poeta vibrante y de reconocida preocupación social dentro y fuera de la página escrita, también en este libro, con una exigencia personal impostergable, transparenta este compromiso a dirigir la atención de sus versos a la búsqueda de la justicia social, como un anhelo constante anclado en su conciencia y refrendando por una praxis política y una larga batalla personal por alcanzar sus ideales. Por consiguiente, en muchos poemas, directa o tangencialmente, además de expresar una dolorosa visión del mundo, mantiene vigente ese aliento revolucionario que lo caracteriza y lo convierte en un portavoz destinado a encauzar necesidades y preocupaciones fundamentales, atento al paradigma de las transformaciones sociales y como una insurgente respuesta a la creciente violencia y a la injusticia social que caracteriza nuestro tiempo. Poesía personalísima y perturbadora, la de Antonio Sillones, quien en revelación constante, con inequívoco impulso, ha poetizado una sucesión de rupturas, desencantos y explosiones emocionales con una voz firme y vibrante, una poesía que nos muestra la radiografía de un poeta que no se rinde y que, con un estoicismo a prueba de balas, luce erguido y, creo yo, sin exagerar, radiante, pues se observa en sus versos una clara determinación para continuar su búsqueda introspectiva, vencer el vacío ontológico y lanzar por la borda frustraciones y desengaños. Cito: ¿por qué conservo aún buena memoria? Soy consciente de que a mis años es preferible ya olvidar. Y en ello, en todo lo demás excepcionalmente expresado, Sillones hace palpable una vez más la vitalidad de su pensamiento y a nosotros, en tanto, receptores del mensaje, sin que serpenteen victoriosos un escalofrío interior, echando mano, al decir, de una filosofía de la cotidianidad, nos hace partícipe de su visión respecto a los alcances y limitaciones de nuestra fugaz y dolorosa existencia, dejando entrever que todos los senderos de la poesía convergen en un mismo punto: la comunicación de lo esencial, aquella intangible materia que nos emana a todos y va venciendo las grietas de la soledad y el silencio. En una grata ascensión entre el aire y las nubes, esas que muchas veces en grises ondas nos embargan, escasas alegrías, manifiesto mi beneplácito por el nacimiento de Usina del Poder, un poemario cuya lectura nos ilumina con la sabiduría expuesta en cada línea. Un libro de poesía que sin atisbo alguno de vanidad intelectual atiende medularmente la naturaleza humana. Un libro de poesía que gozamos por su calidad lírica, por su originalidad, por su rítmica construcción. Y finalmente, un libro de poesía que nos abrió las puertas para compartir en carne propia aquella resaca del dolor que alberga el alma ensimismada de nuestro querido poeta. Un dolor que todos llevamos dentro y que, en poesía, Antonio Sillones es capaz de expresar en su agridulce magnitud. Nueva York, 21 de junio del 2018. Gracias. A continuación, el poeta Armando Ortega, que no me había olvidado el nombre de Armando, no, estaba pensando en la disposición de la mesa y el público se preguntará por qué en esta ocasión el poeta está
a la izquierda. Yo quería decirle que él es de izquierda, no le gusta ni el centro ni la derecha, pero siempre a la izquierda. Lo que pasa es que ya explicará el por qué. Lo dejo en suspenso. El poeta Armando llega muchas palabras agudas. Muy buenas noches. Saludo el libro Usina de Dolor de Antonio Sillones. Agradezco a Itucampo, a Teófilo, por invitarme a dar algunas opiniones personales sobre la lectura de este último libro de Antonio. En realidad descubrí la poesía de Sillones en los años 70 con este libro que no lo veía hace tiempo, lo tuve, lo perdí. Después de caminar cierto tiempo hacia el este, aquí hay un poema sobre una avestruz, me acuerdo, justamente, que no está en la selección porque lo busqué. Y este libro fue el premio de poeta joven con Álbum de Familia de Yatanara. Es un libro que me acompañó mucho tiempo y en conversaciones, y fui apreciando, fui admirando la poesía de Antonio, y conocía poemas de verso vulgar también, ¿no? Algunos poemas, pero este es un libro que empiezo a mirar orgánicamente después que he tenido que leer los 4 libros, 4 tomos y esto, que verdaderamente es muy rico la poesía que tiene Antonio, porque al principio lo admiro porque hay todo un trabajo de poeta, hay un itinerario, un recorrido, un camino en su poesía que expresa muchas formas de mirar la poesía, pero a la vez también es a veces el trabajo de un artesano, de un creativo, pero el referente histórico siempre está presente. En este libro, Usina de Dolor, es como que cierra también esa especie de viaje. He tenido esa impresión que cierra, pero con ciertas reflexiones que saltaría a explicar, ¿no? En principio, usina es una palabra francesa, de origen francés, que podría ser algo que produce energía, pero también son los rumores, ¿no? Rumores, pero en el buen sentido de lo que se quiere explicar, rumores de dolor. Y entonces me ha gustado leer estos poemas que son reflexivos, donde el poeta sigue reflexionando sobre sucesos históricos de lo que nos pasa en el mundo. En el prólogo que hace el poeta troyano hay algo de eso, de lo que ella dice, y estoy de acuerdo en lo fundamental, porque su poeta reflexiona sobre sucesos históricos que tenemos. En primer lugar, el tema de la enfermedad, el tema de la medicina. Cierta vez al poeta Luis Hernández le preguntaban si él encontraba alguna contradicción entre la medicina, porque él era médico, y el suceso de escribir poesía, de ser poeta. Y Hernández dice que no encontraba contradicción, porque poesía también es evitar el dolor. He pensado en eso porque al leer los versos de Usina de Dolor he ido tratando de entender, por ejemplo, este primer poema que es El espíritu de la materia, en donde el suceso de la enfermedad se ve, dice algo así como: la enfermedad más firme y duradera, que sin embargo se hace breve, sin hospital, ni médico, ni cura, y ya, perdida el alma, sin salvación tampoco para el cuerpo. El poeta busca la importancia del suceso del cuerpo para la escritura. Más tarde, en otro poema, el poeta llama, a veces el poeta va con Dante en la mano, en esta especie de viaje, que en otras está escrito además en los cantos pisanos de Pablo, ¿no? Entonces hay ahí una reflexión sobre el suceso histórico de lo que nos pasa en el mundo. ¿Por qué tanto dolor en el mundo? Y
dice, visualizaré si estoy sano por mi enfermedad y si estoy enfermo por mi salud. Ese verso también lo repite Pablo Guevara en uno de sus libros, ¿no? He ido inmediatamente a eso porque hay también un nuevo testimonio de nuestro poeta. Dice: este es el nuevo mapa, el nuevo planisferio del país, el globo de la tierra cuya réplica llena de licores se ilumina por la noche y nos alumbra desde el vano de la puerta del estudio, que al apagar su luz poco antes de acostarnos deja la casa a oscuras. Es decir, el poeta trata de iluminarnos, de llevarnos, de abrirnos espacios para poder entender qué nos va pasando en este camino tan doloroso por momentos. Y yo siento siempre que el viaje continúa en los sucesos de la historia del mundo. Reflexionaré entonces, diré por qué en este poema, apartado de las estanterías, nuestro poeta va por el suceso histórico de lo que nos ha pasado. Puede caminar cierto tiempo hacia el este. Yo admiré en el poeta Sillones, en el joven poeta Sillones, su gran conocimiento por la historia, por la egiptología, por ejemplo. También se ven en los libros y los diversos poemas que ha publicado un gran conocimiento por el mundo griego, por la cultura en general, por nuestras culturas ancestrales, etc., ¿no? Por la cultura en general. Es también, como en los cantos pisanos, esa reflexión, hay un conocimiento también tremendo en él sobre economía, cosa que ya está en Pau con el tema de la mesura, ¿no? Los cantos. Pero hay, vuelvo a insistir en el suceso histórico, en los comienzos, y que de repente asoma Propercio y dice: las leyes del mercado promulgadas por el marketing político, las leyes que a la afirmación de ruegos y reclamaciones anteponen la negación de otorgamientos y de concesiones, impuesta por la propagación de tu poder entre la gente, oh César, y a la conciencia de todos, fuimos así los elegidos en tu nombre. Es decir, más tarde habla de Platón, por qué Platón nos echa de la república, los poetas. Y todos los sucesos culturales tienen una reflexión en los que el poeta visualiza para darnos como instrumentos de que efectivamente el mundo sigue un camino, un itinerario, gira, pero el poeta observa con cierto dolor esa especie de testimonio. Por eso está Guernica, por ejemplo, ¿no? Y incluso hay una alusión muy algebraica, dice: porque están cayendo las bombas en Guernica. Eso es lo que Platón tenía de nosotros en su república, pero también la República de Vallejo, la cosa española, ¿no? Entonces siempre hay insinuaciones que nos van llevando en ese viaje por la cultura que tiene nuestro poeta. Y Propercio, que es el poeta de la guerra, que es el poeta del amor, también hay un poema en que nuestro poeta entra a hablarnos de la guerra, el gran miedo de la guerra que tiene la humanidad siempre, ¿no? Lo voy a ver ese poema más adelante. Yo no quiero hablar de que un poeta toma de uno, influencias, eso no. Simplemente el poeta toma todo lo que puede, todo lo que quiere creativamente, y eso es lo que hace nuestro poeta para hacernos viajar por este itinerario histórico que tiene la humanidad en general y que vivimos hoy en esta especie de peligro, de miedo, de temor. Es decir, lo nociológico, lo enfermizo está en nuestra vida, está en la condición humana de nuestro trabajo. Es más, decía yo que casi el poeta como que empieza a cerrar su ciclo. Me acaba de decir que todavía su gran libro lo está escribiendo, ¿no? Lo va a publicar, ¿no? Y yo le hablaba de mi entusiasmo después de caminar cierto tiempo hacia el este. Y es cierto, y después me dice: bueno, eso lo dijo Vallejo. Hay también
En nuestro poeta, el tema, por ejemplo, de cuán fiero, cuán cruel es el mundo, ¿no? Dice, por ejemplo, frenando el cuerpo justamente contra el parabrisas, de modo fiero, de brutal manera, con bárbara crueldad, de inhumana ferocidad. Es decir, el accidente, la vida, el riesgo al que estamos expuestos los seres humanos por vivir la vida. Siempre hay también en él, como los grandes poetas, el contraste entre la vida y la muerte, ¿no? Dice, porque la vida siempre es afanosa, fatigante, sudorosa, ardua, laboriosa, molesta, dolorosa, penosa, lamentable. Solo la muerte, reposada y sosegada, resulta ser reconfortadamente descansada. Ahí los referentes culturales que también nuestro poeta tiene a lo largo de toda su obra es muy rico. Es un poeta para poetas, como que gozamos un poco, ¿no? Los que vamos descubriendo su mundo poético. Es un poeta que ha manejado casi todas las tendencias, escuelas, las escrituras de diversos modos, ¿no? Y que este poema, por ejemplo, inerme, extenuado, rendido, fatigado, agotado, cansado, derrotado, vencido, exhausto, abnegado, entregado, claudicado, inánimo, inerte, como siente incólume, ileso y inerme, ¿no? Donde la I va jugando, va llevando el ritmo, ahí nos lleva al lenguaje propiamente dicho. Hay muchos referentes culturales, pero en otros poemas sí vamos a encontrar que hay otros estadios del conocimiento del cual el poeta usa como herramientas y muestra con mucha elegancia este tipo de conocimiento. La poesía no es solo hacer versos, la poesía también es una forma de conocimiento, ¿no? Eso lo enseña Pau, lo dice Nostroza, ¿no? que es también un seguidor de Propercio, de cierta manera, para demostrar al poder su ferocidad, ¿no? El poeta también es un gran conocedor del mundo animal, del mundo biológico, de las aves, ¿no? Hay por ahí un poema típico, Ave de Maragüero, pero nuestro poeta decía yo que es un poeta que también, como los grandes poetas latinos, vislumbra el tema de la guerra. Yendo a la guerra o bien volviendo de ella, ahí cada uno tiene que subir su propia cuesta, lo que le lleve finalmente hasta la cumbre para caer al fin del borde alrededor de un cráter por una estrecha y larga chimenea hacia un inmenso magma incandescente. Los grandes poetas, el tema de la guerra es un tema que obsesiona a los grandes poetas, a los poetas históricos, ¿no? Y nuestro poeta trabaja esos temas. Yo siento en este libro que nuestro poeta es fresco, es enojoso en casillar, decir nuestro poeta de la generación del 70, que tiene esos temas, esa generación trabajó estos temas, pero yo incluso siempre se han referido a Sillones como que no está dentro del gusto de la época. Nuestro poeta aparece en esos 13, ¿no? Y está ahí también como hay otros poetas, pero en esa antología no siempre estuvieron todos los que estaban y están todos los que son, ¿no? Entonces él brilla con una autonomía, ¿no? Este poeta, que además al leer ahora su obra debe llevar a una gran reflexión de la crítica. En el Perú no hay crítica literaria y menos en Brasil. Esto es la obra de nuestro poeta Antonio Sillones reclama una visión crítica, un estudio, un libro, ¿no? Sobre esta gran obra que nos deja, que está aquí, que Hipocampo ha juntado, ha editado, ¿no? Porque encontrar los libros de poesía son difíciles, ¿no? Entonces, es más, los libros que tiene acá, por ejemplo, el Machi, que los guarda con mucho cariño, no los presta por si acaso. Ahí hay que también que indagar, porque hay poemas que aquí no están y hay que ir buscándolos en las revistas, en las cosas. Pero los poetas son así, misteriosos, dejan las cosas a veces inconclusas para que vengan a revisar y para que escriban los libros, porque para eso escribimos también, ¿no? Entonces yo reclamo a
jóvenes tesis, trabajos sobre la obra de nuestro poeta. Y diría también que nuestro poeta también celebra los finales, como dice, hacia el último instante. Es un instante. Lo eterno siempre está presente en la gran poesía, ¿no? Hay toda esa profundidad, ese gran conocimiento que yo destaco en nuestro poeta, que prestigia la generación del 70, ¿no? Y que desechó modas, tendencias, manifiestos, ¿no? A veces se le ha acusado de ser poeta insular. Es cierto que se fue de viaje, salió, pero también es cierto que está regresando, regresa, ¿no? Vuelve a los temas fundamentales de nuestra poesía y también al tema del 70. Una de las cosas que a mí me gusta de este libro no es el guiño que está por ahí de Pan, en sus cantos pisanos. Incluso el poeta es sincero, lo pone, en sus cantos pisanos. Así nos deja huellas para ir siguiendo, ¿no? en ese viaje. En otro poema está Dante, ¿no? Entonces, en este poema dice, si me permiten, solo por un momento, ser todavía más prosaico. Debo decir aquí, en estos tiempos que corren como nuevos, cantos pisanos, enloquecidos, arrebatados, enloquecidos, que en medio de este temporal de hielo y nieve, en los arietes de mi casa, en pleno invierno, desconcertados, ya los ciclos del conocimiento y el letargo con los cambios climáticos recientemente producidos. Es decir, los temas de los desastres, como la economía, están incorporados en la poesía moderna. Eso hace que Sillón es un poeta histórico, como es mi tesis, pero también es un poeta moderno, pero también es un poeta de la posmodernidad. Tiene cierto escepticismo, lo planteo así, ¿no? para el debate, hay cierto escepticismo en esa poesía. El poeta es generoso también con el dolor, porque hemos venido a sufrir, ¿no? El dolor es parte, es una condición de la vida, es parte del dolor humano, el dolor universal, el dolor de Vallejo, si se quiere, ¿no? En nuestros poemas humanos. Entonces nuestro poeta suele ver la cultura como detritus de ciertos residuos que produce la humanidad, objetos que están a veces tirados como bodegones de pintura, ¿no? Y ahorita dice en pleno invierno, cuando nosotros y al mismo tiempo consumimos alimentos embotellados, envasados, enlatados, porque en sus depósitos no se les pudren las cosechas, porque ya todo, cuando sale de las granjas o de las huertas, nos llega de las fábricas, haciendo que parezca natural o artificial. Es decir, hay una transgresión de lo natural con lo artificial. El mundo está ahí cruel, quitándonos parte de esa vida. Esa dicotomía que hablan los poemas anteriores entre la vida y la muerte, aceptando que todos vamos a morir y vamos a vivir, y todos padecemos ciertas penurias o ciertas gentilezas, si queremos, del dolor humano. Nuestro poeta saca también una fuerza para decirnos, ahora también puedo, recordarle a ella entonces todo lo que ahora hubiese ya hecho ayer tranquilo, y hoy la imagino como un mar embravecido que arremete con sus inmensas olas contra mí como un espigón que ya no logra frenar el engañoso sábado. Es decir, puede ser la vida, la poesía, la musa, el ser amado, ¿no? Sillones tiene muchas aristas para poder interpretarlo. Eso decía que era un poeta para poetas, los poetas que conocen el tema, la técnica de la poesía, los instrumentos, los poetas que leen, o las personas que leen poesía van a conocer mucho de los poemas de Sillones, porque hay esas reflexiones, nos introduce por un laberinto de los grandes temas de la poesía: el amor, la muerte, la vida, la naturaleza, la esencia, y sobre todo este gran tema recurrente que es el dolor. Yo, para ir terminando, diré también que celebro y recomiendo este libro, que tiene una presentación de Marita, pero también de nuestro amigo Rosa Parravicini, ¿no? Que también tiene una particular visión que yo recupero de lo que él dice.
Dice: el caudal poético que Antonio Sillones nos ofrece mediante Hipocampo Editores constituye ese dibujo borgiano transfigurado por los efectos de la metáfora y la condensación. Decía yo que nuestro poeta es un hombre que conoce el oficio de la poesía, trabaja sobre ello, recurre con los temas, pero además con una cultura muy particular que felicito, y lo distingue realmente de otros poetas de nuestra generación. Es decir, nos acerca porque ahí están los grandes temas. Por ejemplo, el señalar con el índice al poder. Hay un poder visible o invisible que está ahí, que todo lo destruye y el poeta acusa. Pero también hay una visión muy particular de este poeta que es difícil, tiene una tradición, porque su tradición es, creo que es hispanoamericana, no es solo nacional peruana, ni siquiera latinoamericana, tras de otras cosas. Sigue la gran tradición. Decía que me encantó, por ejemplo, esa cuestión del mundo de egipcio, ¿no? Pero que también ese mundo de los muertos, del dolor, de la medicina, del agua, del desierto, ese parece al mundo mochi, el mundo nuestro, ¿no? Que hay referentes en eso. Saludo pues en Lucina de Dolor este testimonio de una poesía histórica. Recomiendo este libro a los jóvenes, ¿no? Y reclamo también que nuestro poeta necesita estudio para explicar su poesía. Yo apenas he querido hacer un esbozo, una pincelada, una aproximación, y agradezco esta oportunidad que me ofrece Antonio y Teófilo, ¿no? De decir unas palabras que yo espero que nuestro poeta marche con mayor rigor va a votar. Muchas gracias. Bueno, la desventaja de ir después es que a uno le quitan varios de los poemas que había elegido compartir, pero al mismo tiempo me da la visión para poder desarrollar mejor lo que pensaba hacer. Tengo que empezar por coincidir, ¿no?, en muchas cosas que se han dicho acá, en el prólogo de Marita y en las palabras de Armando. Yo sí coincido, o sea, Antonio es un poeta para poetas, pero ese no es su único valor, sino que se atreve a ser un poeta para poetas, sabiendo lo mal vistos que son los poetas considerados elitistas o de gabinete, o que no son supuestamente sociales, o cuyos poemas, creo que ninguno acá se puede proclamar en la plaza, ni gritar en una marcha, ¿no? A pesar de todo eso, él sigue siendo él. Y no estoy diciendo que no sea un poeta social, lo es. Y cuando tú dices que es un poeta para poetas y que disfrutan los poetas, entonces debo ser un poeta, porque yo disfruto mucho de la poesía de Antonio. Y no es que no disfrute yo de la poesía abiertamente social, o que no disfrute de la poesía hecha por los demás representantes de esto que se ha llamado Generación del 70, aunque Antonio publicó su primer libro en el 68. ¿No? Podemos llamar la generación de la Revolución de Velasco. Nadie se atrevió a llamar eso, ¿no? O sea, pero por ahí podríamos empezar. Tú lo dijiste, bueno, ya ves. Entonces, pero nadie más ha querido repetirlo, ¿no? Quizás de ingrata recordación, etcétera, ¿no? Pero yo, producto de la reforma educativa de Velasco, para bien o para mal, ¿no? O sea, lo que diga bien o mal acá va a ser producto de esa curiosidad y esa búsqueda, ¿no? Coincido con esa imagen y con esas impresiones o esas visiones, esas opiniones. Yo quería empezar de otro modo, pero bueno, uno termina improvisando a veces. Sí, pues este libro, ¿no?, después de caminar cierto tiempo hacia el este, ¿no?, yo no sé dónde se pueda conseguir. Yo sí sé dónde lo conseguí, ¿no? Es decir, no es el que se te perdió, claro, en Mejía Vaca, ¿no? Ahí, la librería de Juan Mejía Vaca en Azángaro, y algunos de ustedes habrán alcanzado a verlo todavía.
¿no? Tenía ahí muchos libros, uno quería buscar un autor peruano y estaba ahí, pues, ¿no? Y Mejía Vaca había editado a Martín Adán, a López Albuja, etc. Y vendía también. Pero esto estaba en la sección apta para estudiantes sanmarquinos pobres, ¿no? Es decir, estaba en la sección remates, junto con el otro libro que había ganado el premio Poeta Joven, ¿no? En el año 70, ¿no? Con el libro de Pepe Watanabe. Y cuando tú dices, ¿no? que Antonio ha sido acusado de insular, como si fuera un insulto, o sea, creo que es un privilegio, es un atrevimiento y es alguien, no cualquiera puede ser insular. Y justo sin saber que tú usar esas palabras, conversaba antes, decía, bueno, yo disfruto de la poesía insular de Sillonis, como de la poesía insular de Watanabe, la poesía insular de Abelardo Sánchez León, que fueron y siguieron siendo insulares hasta el final. Fueron coherentes, consecuentes, ¿no? Mantuvieron, ¿no? Su postura, ¿no? Sin dejar de ser sociales. Antonio se atrevió a ser cosmopolita sin el cosmopolitismo exhibicionista de muchos poetas peruanos que aluden y citan y mencionan, etc., ¿no? Y enrevesan el poema y son oscuros a falta de profundidad. No es eso. O sea, cada uno de estos poemas, o sea, casi desde el inicio, ¿no? Perdón que había traído toda la biblioteca, no toda, porque no se podía traer toda tampoco, pero es verdad. Cuando yo traté de leer, llegaban estos libros por separado y vino a mi mano un libro que se llamaba, tenía un nombre tan bonito, y decía, no puede ser, qué bien, esto es La Constancia del Tiempo. Había sido editado por De Viva Voz, creo que se llama De Viva Voz. Y había sido publicada también la poesía completa de Alejandro Romualdo, ¿no? Con otro título hermoso, ¿no? Poesía íntegra. Estos títulos que no sé quién se los puso, ¿no? Ambivalentes, poéticos, ¿no? Íntegra porque era completa, pero al mismo tiempo porque tenía integridad. Y yo entendí en mi inmadurez de lector principiante, ¿no? La constancia del tiempo, sí, pues, ¿no? El tiempo es constante, no para, no se detiene, y la labor del poeta es una labor constante. Pero no entendí lo que, releyendo otra vez todo, creo haber alcanzado a entender, y ya Antonio dirá si acierto o no, y si no acierto no importa, ¿no? Porque es mi apreciación de lector, no soy un crítico, nunca lo he sido, no escribo notas críticas ni comentarios, soy un lector, me gusta leer poesía. Y entonces debí empezar por el agradecimiento a Antonio, que me pidió que estuviese acá en la presentación de su libro, que lo acompañara, me imagino que en calidad de lector. Y solo después de haber conversado una tarde, un par de horas, seguramente en Lima hace 2 años, donde yo tenía la sensación de haber reconocido todo el tiempo porque lo había leído y él no sabía quién era yo. Y creo que solamente de lo poco que escuchamos esa vez, yo te agradezco la confianza, ¿no? Me cargaste incluso hasta escribir un prólogo, cosa que yo no pude hacer por las razones que acabo de exponer. Pero cuando leí La Constancia del Tiempo y luego quise ver las formas anteriores, sí, pues no había formas. Y cuando Teófilo decide publicar otra vez la obra, no sé si completa, reunida, reescrita, el nombre que ustedes quieran, ¿no? E intenté leer, suelo leer en grupo, es decir, amigos lectores, nos reunimos en mi casa, en el jardín, en la facheta, donde hay piedras de todos los lugares donde yo he viajado, y cada uno con una edición distinta para capturar errores, erratas, mutilaciones. Sí he conseguido, discúlpenme si hay un representante acá del Fondo de Cultura Económica de México, pero la edición de Antonio Cisneros de Por la Noche de los Gatos se ha salteado 2 páginas. Hay ediciones mutiladas incluso hasta en la colección de archivos de la UNESCO, y solo se descubre cuando se lee cotejando con amigos. No, pero acá dice otra cosa, pero aquí, o también uno va reconociendo el trabajo del autor, ¿no? Cómo va puliendo. En mi incipiencia de poeta primerizo, yo pensaba, y creo que lo sigo pensando, por flojera tal vez, que una vez que uno ha hecho un libro,
y lo ha publicado, por respeto al público, por decencia, lo que sea, uno debe dejarlo así, porque esa es la fotografía del autor de ese momento. Entonces yo no entendía por qué Octavio Paz se pasaba la vida reescribiendo sus poemas, ¿no? Y José Emilio Pacheco lo mismo, hasta que tuve que reconocer que eran mejores poetas que muchos de nosotros, y así que si lo hacían era porque había un respeto hacia la poesía. Encontrar eso mismo en Antonio es otro elemento que hace que yo admire su obra. Es decir, la constancia del tiempo entonces tendría otro sentido para mí. Así como cuando mis alumnos no vienen a una clase y digo, ¿qué pasó? Bueno, he traído mi constancia médica, o sea, mi constancia de haber estado enfermo, conste por el presente documento. Es decir, estos libros, estos poemas, estos versos, los primeros, los segundos, los revisados, los eliminados, son una constancia del paso por la vida de un poeta, del paso por la poesía de un poeta. Y entonces, así como seguramente un actor, una actriz, se le acerca a un fan y no sabe que el otro lo trata de tú y lo trata como una realidad porque ha visto todas sus películas, ¿no? Yo sentía eso frente a Antonio cuando lo vi por primera vez, ¿no? Y pudimos conversar. Sentía que lo conocía porque había leído y releído a lo largo del tiempo también, ¿no? A fines de los años 80, un poco tardíamente, ¿no? O sea, estos libros, los años 70, luego en los años 80 la recopilación salió, en el 80 y tantos, la constancia del tiempo, 88, 90, ya, ahí fue que leí todo nuevamente y revisé. Y entonces, además de agradecer a los libreros como Juan Mejía Vaca, y aún queda algún librero interesado en difundir la poesía, debo hacer el paréntesis para agradecer a Teófilo, ¿no? Que apuesta por una poesía que no es precisamente la que se va a vender entre los jóvenes, ¿no? O quizás es la que deberían leer los jóvenes, o quizás debe quedar ahí como constancia del tiempo, de este tiempo que vivimos, este tiempo que nos tocó. Mayo del 68, Augusto, la Revolución de Velasco, lo que vino después, ¿no? Sendero, lo que vino después, todo, la liberación femenina y todo lo que ha venido y las consecuencias de esto, y el mundo que estamos viviendo, y la internet, que nadie imaginó en el momento en que, ¿no? que por lo menos para mí ha sido descubrir una forma de compartir poesía con el mundo y compartir los poemas de Antonio y de Pepe Watanabe y de todos los demás. Y digo entonces que si bien merecidamente tal vez, ¿no? O sea, amigos míos como Pimentel, Tulio Mora han circulado mucho, ¿no? Verástegui, por supuesto, he sido compañero de trabajo conmigo, todos hemos aprendido a usar computadora en los años 90 para poder escribir artículos en página libre dirigido por Sondheim. Yo creo que ellos han recibido la atención y las tesis seguramente que tú reclamas para la obra de Antonio, han recibido la atención del público y han sido editados fuera, etc. Y yo no sé, tenía mis sospechas y lo he conversado con Antonio, empecé a sospechar que en realidad no es solamente el poder del César, sino también hay un poder de algunas personas para silenciar la poesía de alguien, ¿no? La poesía valiosa. Basta no mencionarlo, o sacar una notita muy chiquita, hoy se presenta tal cosa, ¿no? La televisión nos silencia a todos, ¿no? O sea, no existimos. Entonces, yo no sé si es una conspiración o es ociosidad o no sé qué, ¿no? Pero entonces yo quería venir a dar mi testimonio del gran librero que fue Mejía Vaca, que me puso en el camino, del buen editor y que seguramente será un gran editor si sigue lo mismo, Teófilo, pero del gran poeta que es Antonio. Y yo iba a leer algunas cosas y ya creo que no voy a leer nada, pero en todo caso, el testimonio del lector, ¿no? Por ejemplo, veo la coherencia en lo que en esta recopilación, ¿no? Ya en la zona verso vulgar, yo no tuve nunca el libro original, así que no sé si estaba o no estaba. Historia natural del poema. Tardé en escribir estos poemas el tiempo que emplearon los obreros en construir la escuela que hay a espaldas de mi casa, como el que siembra un árbol y el que lo cultiva,
el que lo poda en el otoño, después lo tala y lo lanza por el río, el que lo deja a la intemperie y más tarde lo almacena, el que lo compra y después lo vende, el que lo vuelve a comprar otra vez para venderlo, el que lo corta en el aserradero y el que lo labra, pero un día lo volvemos a encontrar en el jardín florecido. Releyendo entendí que esto era una decisión temprana, o sea, volver a trabajar, volver a pulir, regresar sobre lo mismo, es una forma de amar y respetar la poesía, que yo me siento incapaz de hacer, pero como lector disfruto. Quería leer algunas otras cosas, pero ya las ha compartido aquí. Por ejemplo, en ese libro yo encontré poemas que tú dices que has encontrado cosas moche, ¿no? Sí, las hay, a veces son explícitas, pero yo decía, ¿y esto hablará de lo que yo conozco? Yo tenía 11 años y mi familia se mudó a donde se acababa Lima y empezaban los maizales hasta el Callao y había muchas huacas, estoy hablando de Maranhão, y entonces yo caminaba a esas zonas libre porque no había ningún muro, no había nada, me subía a las huacas, me bajaba, iba en mi bicicleta y lo demás, ¿no? Entonces cuando leo Puesta de sol en el Callao por la ciudad de los Reyes, ¿qué es esto? A ver, edificamos muros, templos al sol y a la luna, o al mar y las estrellas dedicados. Levantamos techos y fortalezas y no faltó la lluvia para el grano, abundante chicha, buenas nubes, tierras labradas y nuestras vasijas de oro macizo y atavíos de plata, pero todo fue llevado más allá del gran océano, a la primera tierra, y aprendimos a fabricar nuevos utensilios con los huesos de los hombres y animales muertos, o a sacar tambores de sus pellejos. Bajo otros dioses cae la lluvia detrás de las colinas de Lima y arrastra la hojarasca, el polvo, nuestra historia. Esta es la poesía social que me interesa, la que no es panfletaria, la que no apela al facilismo de las palabras que impresionan, ¿no? Que hay grandes poemas, casi panfletarios, pero está la poesía social y política de Vallejo, que nos enseña que no tendríamos que ser panfletarios, ¿no? O de Javier Heró, por mencionar dos peruanos, para no hablar de Hernández, de Miguel, digo, ¿no? Y entonces, realmente es de agradecer que Antonio se haya mantenido en lo suyo. Yo un poco por la confianza que tenía con Pepe Watanabe, un día bromeando, ¿no? En serio, medio en broma, me atreví a soltarle algo, él que era tan callado, ¿no? Tan a veces tímido, ¿no? Yo digo, oye Pepe, ¿y hasta cuándo ser poeta joven, ¿no? En el Perú? Ya, claro, entonces ella estaba con canas y yo estaba empezando con las mías también, ¿no? No me acuerdo qué me respondió. Y yo estaba tentado de preguntarle a Antonio eso cuando nos conocimos, ¿no? Yo, no, te respeto, Antonio, ¿hasta cuándo ser poeta joven? Pero Leo, termino de compartir, por ejemplo, un poco la queja, lo que tú señalas y lo que yo señalo acá, ya Antonio es consciente de eso. Poema 5, ya estamos en el libro que estamos presentando para ir cerrando y para que ustedes se animen a comprarlo, por eso se trata finalmente, ¿no? O a leerlo en todo caso, prestado. Apartados de las estanterías y expulsados de los escaparates, desterrados de toda clase de publicidad gratuita, así como de cuantas pompas y actos se celebren, para siempre excluidos de la ley del mercado, porque hemos sido confinados a los depósitos del índice de libros prohibidos y en las cárceles de los marginados cautivos del silenciamiento, prisioneros del ostracismo y siempre al margen de las leyes de la oferta y la demanda, predestinados a los campos de concentración de inéditos perpetuamente en el limbo de los desconocidos, porque esas fueron, son y habrán de ser eternamente las leyes del mercado promulgadas por el marketing político, las leyes que a la afirmación de ruegos y reclamaciones antepone la negación de otorgamientos y de concesiones, impuestas para la propagación de tu poder entre la gente, oh César, y en la conciencia ya de todos, fuimos así los elegidos en tu nombre para escribir sin público, porque vaticinamos siempre la caída de tu régimen, en donde es más difícil hoy ganar el pan que el oro.
Y sin embargo, este reclamo viene una confesión, una proclamación de la certeza de las virtudes del oficio. El siguiente poema, 6. Porque hoy más que Leonardo existe la Gioconda. Porque los girasoles de Van Gogh no se marchitan. Porque después de muchos años, en este mismo instante, están cayendo las bombas en Guernica. Esto es lo que Platón temía de nosotros en su república. Tal vez por eso se nos silencia. Y el poeta no se está lamentando, no se está quejando, y se lo agradecemos, porque a veces ya estamos, por ejemplo, yo harto de gente que se queja por el deporte nacional, ¿no? O latinoamericano, no sé si mundial. Pero entonces, ¿hasta cuándo se es poeta, joven? Sí, yo también había escogido este poema que tú elegiste, porque no solo, ¿por qué es poeta? Ya no joven, ¿por qué es poeta? Porque puede declarar, proclamar y decir, pero no pierde de vista la sonoridad del poema, el juego lúdico con las palabras, lo que es la poesía. Y el poema 15, igual, coincido contigo, inerme, y está además en cursiva. Eso es lo bueno de comprarse el libro y leerlo, ¿no? Y no escucharlo, o sea, inerme, o sea, sin armas, inerme. Y me imagino que pasa a definirse o describirse el autor. Inerme, extenuado, rendido, fatigado, agotado, cansado, derrotado, vencido, exhausto, doblegado, entregado, claudicado, inánime, inerte, mas siempre incólume e ileso, indemne. O sea, no le causaron daño. Quisiera ser como el tiempo que no le teme a las horas, decía Andrés Soto en una de sus canciones, ¿no? El tiempo no le teme a las horas. Yo creo que el poeta está ahí. Y yo quisiera terminar con esto, que responde a la pregunta que yo en broma le hacía a Pepe y que no me atreví a hacer a Antonio, y que no se la voy a hacer ya porque creo que la respuesta está acá. Y con esto termino. No necesito recomendarles el libro de Antonio, ¿no? Por favor, quiero transmitirles mi entusiasmo por el libro, ¿no? Y mi gratitud por poder estar acá, permitirme dar este testimonio de lector, de alguien que lo ha admirado desde hace muchos años. Que te recordarás cuando te encontré en la feria, digo, pero yo quiero conocer a Antonio, etc. Y él me hizo una rebaja en los libros, gracias también por eso. No, porque yo había gastado ya toda mi plata comprando otros libros, y digo, oye, está caro. Yo le dije, yo quiero conocerlo, y él me invitó y compartimos, ¿no? Ahí en el Queirolo, y luego pues una lectura, y luego estoy acá, ¿no? O sea, me siento un lector privilegiado. O sea, no estoy como poeta, estoy como lector de poesía aquí. En el poema 17 dice, otra vez reafirmándose, nunca claudicando, nunca dándose por vencido: si no sé lo que ocurrirá mañana, ni qué será de mí después dentro de pocos años, ¿cómo con toda mi experiencia, oh vida mía, en ti así vivida, con tanta despreocupación e intensidad, voy a saber lo que hay allá, al otro lado de mi piel y de mis huesos, más allá de mis dedos o mis ojos? Cuando mi carne viva, bien en el limbo o bien en el nirvana, sea todo despojo de carroña muerta, ¿sabré que he muerto entonces? ¿Que duermo o sueño un trance desvivido? ¿O estoy despierto todavía? ¿A dónde? ¿Por cuánto tiempo? ¿Y en qué otro cuerpo? Cuando ya el otro esté descomponiéndose en tierra, en líquen de desechos. Aquí traigo mi piedra blanca por la vida, por la muerte mi piedra negra, ahora también pongo. ¿Hasta cuándo se es poeta joven? Hasta cuando uno quiera, hasta cuando uno siga teniendo fe en lo que hace y siga escribiendo y reescribiendo y reafirmándose y buscando editores en su patria, aunque lo hayan silenciado, aunque no haya tenido las lecturas que se merece. Pero más que ser poeta joven, yo me felicito de que tenemos un poeta vivo, y ojalá que por mucho tiempo más. Muchas gracias por la invitación. Lo digo
noches, muchas gracias por la presencia de todos ustedes. Pues voy a ir respondiendo de las preguntas y de las cosas que han dejado por ahí sueltas para que yo concluya. Yo me he sentado a la izquierda porque soy un hombre de izquierda. Pues no soy decente. Y porque solamente oigo por la derecha. Porque hay que tener más cuidado de la derecha que de la izquierda. En realidad, sufrí una operación, una extirpación de un tumor, que me ha dejado una parálisis facial, que me ha hecho perder el oído absolutamente porque me cortaron el nervio coclear y sin el laberinto, por lo cual en cualquier momento me caigo por ahí. Eso responde ya a una de las cuestiones. ¿Hasta cuándo se es poeta joven? Dices que mientras uno quiera. Yo diría que mientras uno sea rebelde. Mientras uno sea rebelde, uno es joven. También podría decir que cuando uno empieza a escribir un libro, es un viejo joven. Porque evidentemente uno va teniendo cada vez más experiencias. Y agradezco muchísimo las palabras de todos mis compañeros con los cuales comparto gustosamente esta mesa. Voy a... bueno, me queda otra pregunta, creo, por ahí suelta. Aquello de la insularidad, que lo dijo Ricardo Falla, pero yo prefiero lo de la marginalidad, el marginal de José Miguel Oviedo, que fue el primero que me marginó. Me marginó definitoriamente, porque me incluyó en estos tres. Y de marginal, pues acabé siendo marginado por todos. Paso a leer unos poemas. Intentaré que no se repitan. Porque decía mi amigo Oscar que al final le había empezado todo, no, el penúltimo, porque el final soy yo. El poema 3, pues los poemas están numerados con números romanos. Motor del ser, este tiene título. Las piernas son entonces aquellos cigüeñales del esfuerzo, de la consumación de un acto que dispone los planes del destino, de la flexión del paso, de la andadura, partiendo de ahí donde se juntan y entrecruzan, desde donde ambas se aproximan y separan, del encendido, del chispazo, de la explosión, ahí donde radica la fricción del émbolo, adentro de un cilindro, ahí en pleno centro, de donde todo surge, ahí también donde los brazos solo abrazan y reciben, ahí cuando se respira aire respirado, en un suspiro, en llanto, en la transformación de aliento en lágrima, y desde ahí donde naciste y donde también creciste, obligando a los ojos ver la matanza, la destrucción, el exterminio, enseñándoles a gatear a las rodillas curiosidades, ansias, y hasta los pies un poco caminar, a recorrer alrededores de imperiosas necesidades, sollozando, como el latido avanza siempre en sangre, que fluye, desemboca en hemorragia, en vómitos de esfuerzos inhumanos, o se detiene en coágulos llorando, en donde nace el júbilo que acaba en duelo, ahí también donde el sudor y el sueño, donde también hay las lágrimas que se parecen tanto a los orines, y ahí por fin, donde el trabajo y el descanso se unen, en la piel que sujeta al músculo cansado, y en el músculo que sujeta el hueso quebrantado, y en cada hueso resistiendo hasta la médula y el tuétano sufriendo, hasta cuando se descompone entero todo donde acaba, ya en polvo o en ceniza que aquí queda, pero también en humo, en aire convertido, en esta tierra gobernada por pastores y vaqueros, arreando a un matadero siempre sus rebaños de ojivas como ovejas, sus manadas de cabezas nucleares como vacas,
que no ha sido asesinado otro archiduque en Sarajevo, ni otro ejército avanza hacia Polonia. Sin embargo, esta vez sufrimos todos ataques cibernéticos en nuestras propias casas cada día, que siempre ya nos hacen ser rehenes de la reclusión, esclavos del silencio, siervos de la resignación, viviendo sobre el cráter de un volcán dormido como estamos, a punto de volar ahora todo por los aires, y así entonces ya ni para qué hablar. El poema cuarto, voy a hacer una aclaración. Aquí quizá no haya cámaras oscuras, pero en Italia empezaron, y en España hay, en Cádiz, una cámara oscura. Es un cuarto totalmente a oscuras que refleja mediante espejos la realidad exterior, y esa realidad se ve sobre una mesa mucho más nítidamente que al exterior. Lo explico porque si no van a creer que hay una incongruencia al final del poema. El poema cuarto es lo falso tan consistente, incluso tanto más que lo verdadero mismo, para ser convincente del engaño. Igual que las palabras con las que yo comprimo un mundo tan solo en unos versos, y que una vez escritas dejan de ser mi pensamiento, formando parte ya de otra lectura colectiva, aunque una vez leídas vuelven nuevamente ellas a ser nada. E importa entonces antes más la tinta que la pluma, y esta más que quien fue quien la empuñara. Y así en lo verosímil con lo falso cierto, ya vivimos felices entre infundadas alegrías, en la imaginación primero, en la esperanza luego, en la ilusión después. En la imaginación de que no haya escasez ni carestía, en la esperanza de que el salario llegue hasta final de mes, en la ilusión de que el aumento de parado no nos toque, soñando siempre de que todo lo falso es verdadero, a pesar de que nada verdadero es falso, porque en el fondo la ficción solo vende espejismos, utopías, quimeras, como refulge todo lo de fuera siempre más al interior de una cámara oscura. El poema 6 que iba a leer no lo leo porque dice, porque hoy más que Leonardo existe la Gioconda, etcétera, etcétera. Eso de que caen las bombas en Guernica es el cuadro de Picasso. La sal con que a mí me bautizaron aquel día, el poema 11. La sal con que a mí me bautizaron aquel día quedó sembrada de por vida en los caminos de la sangre y de las lágrimas, en los cauces y pozos secos de mi carne, cuando ha sudado, en las oscuras y hondas cuevas de mi espíritu, si entonces bebe. Y así ha quedado para siempre en el polvo esparcido de mi cuerpo, en las cenizas de mis huesos, semejante al olvido, más allá de mi memoria, sin esperanza alguna. Nosotros, el poema 12, nosotros somos dados, como no hay posibilidad de relecturas y de releer, leyendo el secreto. Habla de que nosotros somos dados, somos muy dados a enfrentarnos al azar, pero también nosotros somos unos dados enfrentados al azar. Ese dados es ambiguo. Nosotros somos dados a enfrentarnos al azar contra el destino, desesperadamente esperanzados en una agitación frenética y convulsa. Dentro de un cubilete nos movemos, pero el tablero es más extenso que una mesa de juego, y el cubilete mismo para unos es su casa y su trabajo, enfrentándose al subalterno que pretende ser un jefe, al propio jefe que se siente Dios, o a sí mismo que cree haber llegado a convertirse en una repugnante cucaracha, pero para otros
mejor su trabajo entonces no es barrer su calle, sino botar a la basura a quien ensucia el barrio, la ciudad, y le impide limpiar bien todo este país entero, no dejándose arrebatar las riendas de la patria afuera del tapete, y en consecuencia de ello, también su casa ahora ya es la cárcel. El poema 19, podría yo decirles hoy, pues es un poco el final, porque la lectura no es lo mismo la lectura reflexiva de uno que escuchándolo. Está nombrando ciertas aves que lo único que hacen es renegar, que no tienen voz propia. Podría yo decirles hoy que soy un árbol, o que aquí estoy en calidad de piedra, pero entonces renunciaría a ser capaz de hablar contigo tan solo en nombre de otro como tú. Por esto es como el ave lira, que con su canto imita el ruido de la motosierra talando el bosque, o el sonido del yunque del herrero a golpes con un fierro, y el jadeo del campesino al desbrozar a mano sola un campo siempre, ya todo bajo el cielo solo, pero simplemente es la voz de un pájaro, salvo que eres tú mismo ahora quien la asume, de entre todos aquellos que me imitan, sean unos loros domésticos o unos cuervos silvestres, o solo un arrendajo incluso, tan solo remedando un niño. El poema 21, más social, buscando pan hasta debajo de las piedras, sacando pan del fondo de los basurales, pero después trenzando fuerte el hilo fúnebre que me ata siempre umbilical al hueco de una fosa, hasta lograr que sea ya una soga gruesa, para salir del pozo seco en el que estamos todos desde que nacemos. Y así, esperando, tejemos la esperanza, mientras permanecemos desesperanzados. Así durante meses, que después son años, viviendo en este inmenso saco amniótico terrestre, de estrellas por la noche y nubes blancas durante todo el día, como estelas del rumbo de los aeroplanos, entre pájaros cuyas sombras recubren brevemente la huella de los animales y los hombres, aquí, abajo, en el lugar del óbito, en donde queda al menos el consuelo en la ceniza o en el polvo de haber vivido entonces aún desconsoladamente. Y para terminar, el poema que cierra el poemario, el poema 29. Podría haber tenido, sin embargo, yo un autito, de hecho como lo tengo ahora, y haber sido chofer de colectivo, pero estudié filosofía y periodismo. Con el oficio yo aprendí más tarde a ser algo psicólogo o sociólogo, mas no lo suficiente para afrontar así la vida. También he escrito libros y publicado algunos textos en diarios o revistas. Hoy me arrepiento tan profundamente de no estar manejando un taxi. Van de acá para allá tranquilos, regresan, vuelven, para dejar o recoger a quien les da la gana y parar donde y cuanto quieran, sin tener que tomarse ahora el vaso que me tienden lleno de sí. Muchas gracias al poeta Antonio Sillonis, a nombre de Hipocampo. Le agradecemos infinitamente el tener el honor de publicar su libro y a los
que nos acompañaron esta noche, poetas, a carta cabal, heroicamente poetas. Y a todos ustedes, heroicamente, han asistido a Lima, al centro, que es muy difícil. Realmente es una labor enorme de venir a escuchar poesía. Pero tratándose de este poeta, qué honor. Gracias.